a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. La reencarnación es un tema que provoca reacciones interesantes. Hay personas que creen que es pura fantasía y que la gente inventa historias y recuerdos. Otras personas ni creen ni dejan de creer. Y hay personas que creen firmemente en la reencarnación y hasta dicen poder recordar vidas pasadas con claridad. Independientemente de lo que usted crea respecto a la reencarnación, no hay duda de que cuando se trata de niños pequeños, los recuerdos de vidas pasadas son aún más enigmáticos. Este fue el caso de Dorothy Eady, conocida popularmente como Om Seti. Dorothy nació en Londres en 1904. Creció en un hogar modesto y era la hija única de un sastre y su esposa, una ama de casa. Cuando Dorothy tenía tan solo 3 años de edad, ocurrió un terrible accidente que cambiaría el curso de su vida. Mientras corría por la casa, Dorothy tropezó y se cayó, rodando por las escaleras y terminando en el piso de abajo, inconsciente. Enseguida llamaron al médico. Pero para horror de sus padres, Dorothy no mostraba señales de vida cuando el médico revisó sus signos vitales, y cuando se colocó un espejo enfrente de la boca de la niña, se observó que ella no respiraba. Por lo tanto, el médico la declaró muerta. Sus padres estaban devastados, era su única hija. El médico salió en busca de una enfermera para que le ayudara a preparar el cuerpo de la niña para el funeral, dejando solos a los afligidos padres. Pero cuando el médico regresó a la casa de los Eady 1 hora más tarde y subió al cuarto de la niña, se encontró con Dorothy despierta, aparentemente ilesa y jugando en su habitación. Corrió a avisarle a sus padres y estos más bien lo expulsaron de la casa. El médico insistía en que definitivamente la niña estaba muerta cuando la había visto por última vez, pero los padres lo reprendieron por haber causado tanto dolor innecesario. Por extraño que pareciera el hecho de que su hija supuestamente había resucitado de entre los muertos, esto sería solamente el primero de muchos sucesos extraños para la familia Eady. Poco tiempo después del accidente, Dorothy comenzó a tener arrebatos emocionales. Se escondía debajo de la mesa y lloraba durante horas rogando que la lleven a casa. Cuando sus padres le preguntaban que a dónde era su casa, la niña no lo sabía y no podía responder. Comenzó a tener sueños recurrentes donde veía un gran edificio de piedra con columnas altas y hermosos jardines exóticos. La imagen era muy específica, nunca variaba, como si realmente fuera un lugar en el que había estado antes. También desarrolló lo que se conoce como síndrome de acento extranjero, en el que comenzó a hablar su inglés nativo con un marcado acento foráneo. La confusión y angustia de la niña continuaron hasta que un día, cuando tenía 4 años, sus padres la llevaron a visitar el Museo Británico. La niña se veía aburrida y no mostró mucho interés en las exhibiciones, lo cual es normal para cualquier niño de esa edad. Pero de repente la familia entró en una sala llena de artefactos egipcios. Dorothy comenzó a correr por todo el pabellón casi fuera de sí de la emoción. Corría entre las estatuas de los dioses egipcios, besándoles los pies e insistiendo enérgicamente que las personas en el museo se quitaran los zapatos enfrente de los dioses. Sus padres, consternados por este comportamiento, trataron de llevársela de ahí, pero Dorothy no quería irse. Mientras intentaban llevársela, la niña alcanzó a ver una momia egipcia dentro de una vitrina y se quedó en total silencio, cautivada. Por los siguientes 30 minutos, la niña se quedó inmóvil enfrente de la vitrina, contemplando la cara de la momia. Cuando su madre intentó alzarla para llevársela, ella protestó, pateando y gritando: «¡Déjame! ¡Esta es mi gente!». Los angustiados padres pensaron que esta era solamente una etapa pasajera, pero este comportamiento extraño continuó durante toda su niñez y su adolescencia, y los arrebatos se convirtieron en pan de cada día. Cuando estaba en edad escolar,
Dorothy fue expulsada del catecismo cuando se rehusó cantar un himno en el que se le pedía a Dios que castigara a los egipcios. Y cuando comenzó a comparar la misa con lo que ella llamaba la religión antigua de Egipto, el cura visitó a sus padres para informarles que se le prohibía a la chica asistir a misa. A los 11 años de edad, Dorothy encontró un artículo sobre la piedra Rosetta en una revista. Este artículo le fascinaba y siempre dejaba la revista abierta junto con una lupa que usaba para intentar leer los jeroglíficos en las imágenes. Cuando le preguntaron sobre esto, ella parecía creer que sí sabía leer jeroglíficos, pero lo había olvidado temporalmente. Algún tiempo después, encontró por casualidad una imagen de un templo egipcio en Abidos, construido en la época del faraón Seti I. Su cara se iluminó y tuvo una enorme sensación de claridad. Emocionada por su descubrimiento, corrió directamente a sus padres para contarles las buenas noticias y les mostró la foto del templo. «¡Esta es mi casa!», exclamó emocionada. Aseguraba recordar cómo lucía el templo en su estado original y decía que todo estaba correcto en la foto, excepto los jardines con los que había soñado tantas veces. Los jardines ya no estaban. Para cuando cumplió 12 años, Dorothy viajaba hasta 12 kilómetros al día a caballo para llegar a la biblioteca y poder estudiar todos los libros sobre Egipto que tenían ahí. También visitaba el Museo Británico cada vez que podía para recorrer el pabellón egipcio, y pronto hizo amistad con el conservador de la exhibición, un conocido egiptólogo quien le sugirió que estudiara y aprendiera a leer los jeroglíficos. Cuando tenía 15 años, comenzó a tener de nuevo sueños recurrentes, pesadillas terribles en las que se encontraba en un cuarto en el que podía oler la fragancia de incienso y donde era interrogada y golpeada. Fue durante este tiempo que dijo haber sido visitada durante la noche en su dormitorio por la momia del faraón Seti I. Estas pesadillas preocupantes, junto con sus comportamientos extraños y el sonambulismo que sufría, hicieron que sus padres la internaran en diferentes instituciones mentales en varias ocasiones, pero no le encontraban nada y siempre le daban de alta. A los 16 años dejó el colegio y se dedicó a recorrer todo el país en busca de exhibiciones egipcias y de información sobre excavaciones arqueológicas. Eventualmente comenzó a trabajar en Londres para una revista egipcia de relaciones públicas. Escribía artículos a favor de la causa independentista de Egipto y fue ahí donde conoció al que sería su esposo, un hombre egipcio llamado Imam Abdel-Majid, quien compartía sus mismos puntos de vista políticos. Se casaron cuando Dorothy tenía 29 años y se fueron a vivir a Egipto en 1931. Cuando Dorothy se bajó del barco en Port Said, se agachó y besó el suelo egipcio, diciendo: «He llegado a casa para quedarme». Ella y su esposo se mudaron a vivir con sus suegros y algún tiempo después tuvieron un hijo, al que Dorothy le puso de nombre Seti, como el faraón de sus sueños. Por esto ella llegó a ser conocida en Egipto como Seti, que en árabe significa madre de Seti, ya que en los países árabes es costumbre apodar a las madres y a los padres con el nombre de su primer hijo. Fue durante este periodo que Dorothy comenzó a decir que recibía visitas nocturnas de diferentes entidades que le susurraban secretos sobre el antiguo Egipto. Entre ellas había una entidad llamada Hor-Ra, quien le contó los detalles de su vida anterior como sacerdotisa. Dorothy aseguraba que Hor-Ra le reveló que en su vida pasada ella había sido una sacerdotisa de Isis de nombre Bentreshit, una virgen consagrada que servía en el templo de Kom el Sultán, cerca de Abidos. Un día, mientras caminaba por el jardín, se encontró con el faraón Seti I, quien estaba visitando la obra de construcción que ahí se llevaba a cabo. Eventualmente se convirtieron en amantes y Bentreshit quedó embarazada. Para una virgen consagrada del templo, esta ofensa era castigada con la muerte.
Cuando el sumo sacerdote se enteró del embarazo, la interrogó y trató de hacerla confesar sobre la paternidad del bebé. Pero Ben-Reshit mantuvo silencio porque no quería implicar al faraón en este escándalo. Para evitar un juicio y para evitar que saliera a la luz su relación con el faraón, ella prefirió suicidarse y llevarse ese secreto a la tumba. Todas estas memorias, junto con su devoción obsesiva por su vida antigua, terminó afectando su matrimonio con Imam Abdelmajid y terminaron divorciándose solo 2 años más tarde. Él se mudó a Irak, donde le habían ofrecido empleo, y ella permaneció en Egipto con su hijo. Eventualmente consiguió trabajo con el Departamento de Antigüedades de Egipto, en donde les fue de mucha ayuda por su vasto conocimiento. Trabajó como dibujante y traductora para varios arqueólogos de renombre. Escribió un sinnúmero de artículos y ensayos sobre Egipto y con el tiempo llegó a ser una egiptóloga autodidacta muy respetada. Durante todo este tiempo, Dorothy seguía haciendo rituales y ofrendas a sus dioses y decía seguir teniendo encuentros nocturnos con el faraón Seti, quien le confiaba secretos y conocimientos antiguos. Después de su divorcio, los encuentros con Seti comenzaron a volverse íntimos y ella decía que mantenían relaciones sexuales. Nadie se explicaba cómo ella sabía tanto sobre el Egipto faraónico, ya que sus conocimientos abarcaban temas que jamás se habían publicado en ningún lado. En 1956 se le ofreció un trabajo en Abydos como dibujante y asistente de un equipo arqueológico. Ella aceptó encantada, ya que este era el lugar donde decía haber vivido antes cuando era la sacerdotisa Ben-Reshit. Sabía tanto del lugar que con su ayuda, el arqueólogo Edward Ghazuli y su equipo pudieron encontrar los jardines perdidos del templo de Seti, los mismos con los que Dorothy había soñado desde pequeña. Estaban exactamente en el lugar donde ella les dijo que los encontrarían. Al final de su vida vivía en una pequeña choza de barro cerca del templo y se dedicaba a guiar a turistas y a explicarles los significados de los jeroglíficos que se encontraban ahí, y les describía en gran detalle cómo era la vida en el antiguo Egipto. Dorothy nunca dejó de hacer oraciones y ofrendas a los dioses egipcios todas las mañanas y todas las noches en el templo. El gobierno egipcio le daba $30 al mes de pensión y además de esto hacía finos bordados y los vendía para suplementar sus ingresos. Antes de morir, Dorothy reveló un secreto que dijo que Seti le había confiado en la década de los 70. Se trataba de la ubicación de la tumba de la reina Nefertiti, una tumba que nunca se ha encontrado y que sigue siendo un misterio para los arqueólogos hasta el día de hoy. Según Dorothy, Seti no quería que se supiera la ubicación exacta de la tumba, ya que él odiaba a Akenatón, el esposo de Nefertiti, por haber tratado de suprimir las prácticas religiosas antiguas de Egipto. Dorothy dijo que Seti no quería que se supiera más nada de esa familia, pero sí reveló que la tumba de Nefertiti se encontraba en el Valle de los Reyes y estaba ubicada muy cerca de la tumba de Tutankamón, en un lugar donde nadie esperaría encontrarla, y estaba intacta. Seti murió en 1981, pero no la quisieron enterrar ni en el cementerio islámico ni en el cementerio cristiano, por ser considerada pagana. Fue sepultada al lado de un cementerio copto en una tumba sin marcar. No hay duda de que Seti sabía mucho sobre el antiguo Egipto, incluso más que algunos arqueólogos. Pero hay quienes atribuyen sus habilidades a circunstancias perfectamente ordinarias. Por ejemplo, el síndrome de acento extranjero no es inusual entre las personas que han sufrido un fuerte golpe en la cabeza. Dorothy no ha sido la única persona en tener esa extraña aflicción. Es conocido también que a principios del siglo XX era bastante común que las chicas se imaginaran que eran la reencarnación de algún personaje egipcio. Era un lugar exótico que estimulaba la imaginación y abundaban las que decían ser reinas, esclavas o sacerdotisas egipcias reencarnadas.
También se sabe que muchas de las supuestas historias y anécdotas provenían de la propia Dorothy Eady en sus diarios y en sus historias contadas a egiptólogos, periodistas y amigos. No hay, por ejemplo, ningún registro independiente sobre su temprana convicción de que el antiguo Egipto era su verdadero hogar. Tampoco hay nadie quien corrobore que ella recordara correctamente el estado original del templo de Abidos. Todas estas anécdotas sobre su niñez se saben únicamente porque ella misma las contaba. Algunos dicen que todo lo que ella sabía sobre el antiguo Egipto lo pudo haber leído en alguna fuente no publicada, ya que ella tenía acceso a muchos estudios y documentos que no circulaban entre el público. Y por supuesto, no existe nadie quien pueda corroborar sus encuentros nocturnos con el faraón Seti. A pesar de esto, no todo se puede explicar lógicamente, y no se puede negar que Seti fue una persona extraordinaria. Independientemente de que si usted cree que todo era producto de su imaginación o si en realidad era la reencarnación de la sacerdotisa Bentreshit.